Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal Conductualmente, que es vuestra casa. Hoy vamos a hablar de un tema doloroso para muchos españoles y creo que padres en el mundo, pero sobre todo aquí en España. No vamos a hablar de ideologías, tampoco vamos a hablar de bandos ni de discursos fáciles. Vamos a hablar de conducta humana y de lo que ocurre cuando el sufrimiento se vuelve constante, profundo y silencioso. No vamos a hablar de personas que deciden autodesvivirse. Vamos a hablar de personas cuya mente entra en un estado en que la única salida percibida es dejar de sufrir. Y entender esto no es una cuestión emocional, es una cuestión técnica, preventiva y conductual, donde es un fenómeno que no se quiere mirar. En España, año tras año, la mayoría de los desvivimientos, autodesvivimientos, corresponden a hombres. No es una opinión, es un dato que se repite de forma constante. Y cuando un dato se mantiene estable durante años, ya no estamos ante casos aislados, estamos ante un patrón conductual colectivo. Y los patrones, cuando no se analizan, no desaparecen, sino que se agravan. El desvivimiento desde la conducta, vamos a verlo. Cuando la gente decide desvivirse por los agobios, desde la perspectiva conductual, el desvivimiento no es un acto libre ni racional. No. Es una conducta de escape. Una respuesta extrema a una situación que el individuo percibe como cerrada, injusta y sin salida. Aparecen entonces estados muy concretos: indefensión, desesperanza, colapso y ningún tipo de apoyo vital. Tampoco tiene proyectos vitales. Especialmente cuando hay pérdidas que afectan al núcleo de identidad, como la pérdida del vínculo con los hijos, del rol parental o del sentido de pertenencia. No hablamos de debilidad, hablamos de agotamiento psicológico extremo. Y aquí el sistema no evalúa. Aquí es donde el problema es estructural. Porque los sistemas de prevención funcionan únicamente sobre aquello que deciden medir. Y cuando una variable no se evalúa, esa variable se convierte automáticamente en un factor invisible. Y el riesgo invisible no genera alertas, no genera intervención ninguna, no genera prevención. Solo aparece cuando ya es demasiado tarde. Eso es una realidad que tenemos que erradicar. ¿Existimos profesionales? Claro que existimos. Y aquí es importante decir algo. El problema no es la ausencia de profesionales. No. Existimos especialistas en análisis de conducta, en evaluaciones de riesgo, en prevención real. El problema es que el sistema no los integra de forma equitativa. ¿Por qué? Porque no todos los perfiles reciben el mismo nivel de análisis. No todos. El principio de igualdad aquí se rompe. Ni la misma atención preventiva también se rompe la igualdad aquí. Ni las mismas herramientas de anticipación. Y cuando el conocimiento existe pero no se aplica de manera homogénea, la diferencia no es técnica, es estructural. Aquí encontramos la asimetría en la prevención. Existen recursos institucionales, desde mi punto de vista incluso hasta sobrados. Equipos de apoyo y protocolos de intervención para determinados perfiles. Vuelvo a repetir, determinados perfiles. Pero no existe una evaluación conductual sistemática para hombres que están atravesando procesos de ruptura vital profunda, pérdida de hijos o destrucción de su identidad personal.
Para esto no existe nada. Pregunto entonces, ¿dónde está la igualdad? No se analiza su conducta previa, no se mide su nivel real de riesgo, no se anticipa el colapso. Estas situaciones en hombres son como tener una herida abierta y echarle limón. Es exactamente lo mismo, hace que duela más. Porque en lugar de aliviar el sufrimiento, lo intensifica. En lugar de contener el daño, lo agrava. Y eso no es una acusación, no estamos acusando para nada. Es una carencia previa objetiva. Por otro lado, las decisiones judiciales, bajo lógica de riesgo. En muchos procedimientos judiciales, la prioridad no es determinar la verdad material, sino reducir el riesgo institucional. Cuando se juzga bajo presiones, bajo miedo al error o bajo temor a la repercusión pública, se toman decisiones defensivas. Y las decisiones defensivas no siempre son decisiones justas. Y os digo porque una decisión defensiva no es una decisión justa. No porque exista mala fe, sino porque el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo antes que a la persona. Eso nadie lo ve y es la verdad. El sistema está diseñado así. Desde el análisis conductual, esto genera resoluciones basadas en escenarios de riesgo y no en certezas plenas sobre los hechos. Y ese matiz, que es un matiz pero es muy amplio, cambia completamente las consecuencias humanas del proceso. Entonces, vemos que con la conducta puede haber previsibilidad y responsabilidad. La conducta humana no es caótica. Cuando se observa con rigor, presenta señales, escaladas y patrones reconocibles. El problema no es que la conducta no sea previsible, el problema es que no se está mirando. Y cuando un sistema ignora patrones reiterados, no es neutral. El principio de neutralidad se está rompiendo. Se convierte, sin pretenderlo, en parte del problema. Y estamos hablando de un problema, yo creo que bastante gordo, bastante enorme. Estamos hablando de 3.000 personas al año. Los menores también aparecen como víctimas indirectas. Cuando el análisis conductual falla, los menores también quedan expuestos. Y esto es algo que suele pasarse por alto y la gente no se da cuenta. Porque la violencia no siempre es impulsiva, muchas veces es relacional, instrumental y planificada. Y la planificación es una señal conductual clara que debería ser evaluada antes y no después. Esto hay que tenerlo muy claro. Todas estas cuestiones deben ser evaluadas antes y no después, cuando quizás sea demasiado tarde. La pregunta no es cuánto vale una vida. Eso no admite discusión ninguna, pero ninguna. La verdadera pregunta desde este podcast de hoy es: ¿cuántas vidas podrían haberse prevenido si el análisis de conducta hubiera llegado a tiempo? Hablar de esto no es atacar a un sistema. No queremos atacar al sistema para nada. Es señalar dónde se puede mejorar. Porque cuando la prevención llega tarde, el daño ya está hecho, no se puede hacer nada. Y ese daño ya no tiene marcha atrás. Entonces habrá que prevenir antes de lamentar. Por hoy hemos llegado al final del podcast. No se olviden de
seguir nuestro canal, suscribirse y activar la campanita, ¿vale? Y si quieren, dejen vuestros comentarios para seguir teniendo más podcasts, más información y vídeos como este. Buenas noches.